su contexto, hermano, que estos discípulos habían pescado toda la noche y que no habían podido pescar nada. Pero que Jesús, una vez que se dio cuenta de la pesca frustrada que ellos habían tenido, los manda que de una manera estratégica que ahora echaran la red hacia la derecha. Y fue precisamente lo que los discípulos hicieron, le obedecieron al Señor. Y dice la palabra que fue tanta la pesca que ellos recogieron en ese intento, que las redes casi se rompían por tantos peces que el Señor había milagrosamente permitido en ellos. Después, eso había sido a muy tempranas horas de la mañana. Para entonces los discípulos venían de regreso a la orilla del mar, al mar de Galilea, ya con toda esa pesca con ellos. Y dice la palabra que el Señor ya los esperaba a la orilla del mar. Y ya los esperaba listos para prepararles el desayuno. Ya tenía unas ascuas prendidas al fuego, con unas rocas al fuego, ya tenía pan, inclusive ya tenía un pez asándose en el fuego. Y después les dice, bueno, ahora traigan de los pescados que ustedes sacaron para poder completar la ración y así todos podamos desayunar. Era muy temprano, repito, por la mañana. Después de que ellos desayunaron, después de que el Señor mismo les había preparado su desayuno, imagínense, pescado asado con trozos de pan, qué rico, ¿no? Ya nomás le faltó una salsita, así un pico de gallo, yo no sé, ¿no? Pero un desayuno muy suculento y preparado por el Señor para ellos. Después de esto, el Señor se lleva a Pedro, se lo llevó aparte del grupo, y fue precisamente donde el Señor inicia una conversación con Pedro con una pregunta. ¿Se acuerdan qué le dijo en el versículo 15? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Si notamos en las palabras de Jesús, hermano, Jesús no llama a Pedro por su nombre. O sea, el nombre de Pedro, el Señor mismo se lo había dado, porque originalmente el nombre de Pedro era otro. Era Simón, su antiguo nombre, ¿verdad? Que dentro de su naturaleza inicial de este nombre Simón, encontramos como significado a una caña débil, ¿verdad? Eso representaba el nombre de Simón. Caña débil, comparado con el nuevo nombre que el Señor le había dado a Pedro cuando lo llamó roca, Pedro, que significa roca firme, por lo que Jesús iba a hacer con Pedro después. Hermano, Pedro, antes de convertirse en el discípulo en el que se convirtió ya estando con Jesús, Pedro era un hombre fluctuante, era un hombre inestable, era un hombre débil, frágil, arrebatado, no pensaba las cosas, él se dejaba llevar por sus emociones o por el momento en el cual él estaba atravesando. Él tenía un temperamento muy variado, el cual hacía de Pedro un hombre de poco fiar.
y el Señor lo sabía. Pedro, dentro de su naturaleza humana, era de este carácter. Por lo tanto, al ser llamado por Jesús, era necesario que Jesús tratara con Pedro para poderlo llevar al lugar donde Pedro lo quería llevar, a convertirse en uno de los apóstoles más brillantes del Nuevo Testamento. Y por eso lo llama Pedro, que significa, como dije, roca firme. Hermano, justamente durante estos acontecimientos que estaban sucediendo aquí, la iglesia estaba a punto de nacer, ¿verdad? La iglesia iba a comenzar a florecer, pero como Pedro era un hombre elegido y llamado por Dios, con una misión bien específica, ¿verdad? Que el Señor le iba a dar, le iba a encomendar, había que tratar con Pedro, había que enmendar la falta que Pedro cometió. ¿Cuál fue la falta? Grave, porque fue grave, hermano. Fue grave. ¿Saben qué hizo Pedro? Él negó al Señor y lo negó 3 veces. Allá a las afueras, en el patio del sacerdote Caifás, allá Pedro, por miedo a ser capturado y ser puesto de igual manera en el mismo castigo que el Señor había sido puesto, él optó por negar al Señor y lo negó 3 veces, intentando hacer que la gente creyera que él no conocía al Señor. Esa fue, hermano, una falta muy grande que Pedro cometió. Y por esa razón nosotros vemos en la narración que leí al principio cómo el Señor somete a Pedro a una especie de interrogatorio. Pedro, ¿me amas? Y no lo hizo una vez, si notamos lo hizo 3 veces. 3 veces. ¿Por qué lo hizo 3 veces? Porque lo que el Señor se proponía con estas preguntas era restaurar a Pedro. Restaurar a Pedro para que el Señor pudiese volver a colocar a Pedro en su posición nuevamente. Y eso nos enseña algo, hermano, que nosotros como creyentes fallamos, pecamos, nos alejamos de Dios, hacemos lo incorrecto. Y si algo nos muestra esta narración, esta historia es de Jesús con Pedro, fue que el Señor siempre tiene intención de restaurarnos. Siempre. Que vamos a fallar, vamos a fallar. ¿Sí? Que vamos a experimentar caídas, las vamos a experimentar. Porque son parte de la vida, son parte de la trayectoria. Y por supuesto el Señor usa estas caídas, usa estos tropiezos que nosotros cometemos, siempre con el fin de restaurarnos, con el fin de que nosotros recordemos y nos demos cuenta, como el Señor dijo en Juan capítulo 15, que apartados de mí nada podrán hacer. O sea, los que somos llamados por Dios, los que hemos sido llamados por Dios, y lo repito porque no todos son llamados, hermano. Tú ves millones de gente en el mundo, ¿verdad? Bueno, no todos son llamados por Dios. Y los que estamos aquí es porque hemos sido llamados por Dios. Es porque a pesar de nuestras faltas, de nuestras caídas, de nuestros tropiezos, siempre el Señor demostrará un deseo y una intención de restaurarnos nuevamente. Y las faltas, las caídas pueden variar dependiendo, pues, las cosas que nosotros hayamos hecho o
las que provocaron quizás nuestras caídas, pero repito, no es porque el Señor no las manda de a propósito, es porque nosotros mismos, por causa de alejarnos de Él, pues cometemos. Lo que hace el Señor es, con los que son llamados por Jesús, es restaurarlos, enmendar sus faltas, con el fin de que la persona vuelva a retomar el camino al cual el Señor le llamó, ¿verdad? ¿Quiénes de los que estamos aquí han podido experimentar en carne propia este gesto de fidelidad de parte de Dios? Amén. Yo soy uno de los que levanto hasta mis dos manos, porque todos hemos experimentado lo mismo, todos. Pero Dios es fiel. Dios no se olvida de aquellos a los cuales Él les dio y les ha dado un lugar dentro de su reino. Si notamos, hermano, la pregunta del versículo 15, fue: ¿me amas más que estos? O sea, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Por qué el Señor le pregunta a Pedro: ¿me amas más que estos? O sea, más que los otros discípulos. Fue precisamente porque Pedro había alardeado presuntamente de que de todos los discípulos del Señor, Él era el que más lo amaba. Y siempre Pedro intentó de una y de otra manera quedar delante del Señor como que Él era el mejor discípulo que todos, el que más lo amaba, el que más estaba dispuesto a entregar su vida por Él. Pedro siempre vivió dentro de su inmadurez con ese afán de sobresalir por encima de los demás discípulos, y eso ya lo hemos hablado anteriormente, y eso es un rasgo característico en la persona de Pedro que a lo largo de los evangelios podemos notar. Pedro siempre quiso llevar la bandera alta entre los discípulos. Él siempre quiso sobresalir, movido por supuesto por una actitud inmadura, porque Pedro era inmaduro. Pedro era un tanto arrogante también. No quisiera decirlo, pero todo este tipo de conductas me dirigen a asumir que quizás Pedro tenía cierto orgullo en su corazón, lo cual pues lo llevó siempre a querer ser mejor que los demás discípulos. Nadie te ama, Señor. Un día Jesús les dice: y el Hijo del Hombre será entregado en manos de los inicuos y lo matarán. ¿Qué fue lo que Pedro dijo? Señor, si estos te abandonan, yo no, yo voy a estar contigo. Es más, yo por ti doy hasta la vida. ¿Y qué le dijo el Señor? Pedro, de cierto te digo que antes de que el gallo cante ya me habrás negado 3 veces. Pedro lo que tenía era esto, que él no medía sus conductas, no medía sus actitudes. Él amaba al Señor y lo amaba sinceramente, pero Pedro era débil, así como muchos de nosotros. No dudo que muchos de los que estamos aquí y de los que quizás ven el video por las redes sociales, no dudo que muchos de verdad, verdaderamente aman al Señor. Yo no dudo de eso, porque si no, no estuvieran aquí. ¿Ven? No dudo que hay un amor y quizás sincero en el corazón de mucha gente por el Señor, pero también no dudo que mucha gente, por causa de alguna inmadurez o inestabilidad en sus vidas, son arrastrados de una o de otra manera a hacer cosas que quizás hasta cierto punto llegan a contradecir con su propia vida
esa fe y esa devoción que sienten por el Señor. Esto, hermano, pasó con Pedro. Pedro era débil. Era débil. Y si se dan cuenta, el Señor no se dirige a Pedro como Pedro. Pedro, ¿me amas? No. El Señor se dirige a Pedro como Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué si el Señor había bautizado a Pedro, por decirlo así, con el nombre de Pedro, o más bien dicho, si había bautizado a Simón con el nombre de Pedro, ¿por qué otra vez lo vuelve a llamar Simón? ¿Por qué no le llamó directamente Pedro? Porque el nombre de Pedro honraba la obra que Cristo había comenzado en él y que iba a ser en él. Y el Pedro y el Simón de antes no glorificó a Cristo, al contrario, lo deshonró. ¿Por qué? Porque lo negó. Porque lo negó. Porque no se comportó a la altura de un hombre cuyo nombre de Pedro, roca fuerte, le había sido puesto, sino que al contrario se comportó como esa caña débil, ¿verdad? Al negar al Señor, le dio miedo, se olvidó de lo que Jesús le había dicho, le había prometido, y había de una u otra manera que volver a restaurar a Pedro a su posición que él había tenido antes de esta caída. Entonces la pregunta fue: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Notemos, el Pedro, en ese momento, él se sentía muy mal, se sentía avergonzado. Y es que, hermano, te digo una cosa: el pecado, las caídas, cuando nosotros de alguna manera sabemos que le hemos fallado al Señor, hermano, nos podremos sentir de todo en esos momentos, menos en un hijo de Dios. No nos sentimos dignos, así como le decía el publicano allá en el monte alto con un fariseo que tenía al lado: Señor, ni siquiera puedo mirarte a los ojos, ni siquiera puedo mirarte de frente. Sé propicio a mí, que soy pecador. Cuando uno sabe que le ha fallado al Señor, hermano, viene una sensación de culpa, de autocondenación, que uno no quisiera estar allí, que uno reconoce: he fallado, he pecado, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, y por eso ni siquiera soy digno de que me llames tu hijo. Bueno, así se sentía Pedro. Por esa razón, Pedro entendía cuando el Señor le preguntaba: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro entendía que el Señor podía mirar su corazón, por lo que responde: te quiero. Si se dan cuenta, hermano, dentro de las clases de amor existentes que nosotros conocemos y que ya hemos analizado en otras oportunidades, hay tres categorías que definen bien qué clase de amor nosotros podemos tener, experimentar, recibir y dar, ¿verdad? Uno de ellos es el amor ágape. En el hebreo se dice ágapos, que es el amor de Dios, el amor genuino de Dios. Ese precisamente, ese tipo de amor, el amor ágape, fue el que el Señor, con su pregunta a Pedro, estaba preguntándole a Pedro: ¿me amas? O sea, Pedro, ¿me amas con amor ágape?
El otro tipo de amor es el amor filial, filios, que significa el amor o el afecto que se puede llegar a tener por un amigo, por un hermano, por algún conocido. Una amistad es un amor que caracteriza una amistad que tú sientes por alguien. Mira, hermano, tú no puedes amar a tu hermano. O sea, tú debes, pero característicamente no es así hasta que entendamos la definición y lo podamos experimentar en carne propia. Pero nosotros no amamos a Dios con el mismo amor que amamos a un hermano, hasta que conocemos lo que es el amor ágape, que es el amor de Dios. Porque el amor fileo es aquel que está caracterizado por este amor, el amor que representa afecto, aprecio hacia una persona, hacia una amistad. Y el amor eros, son tres clases. El amor eros es aquel que se experimenta entre las parejas que se aman, entre un esposo y una esposa. Ese es el amor eros, el amor eros. Pero aquí el amor eros pues no tiene partida en esta historia, porque aquí se está hablando de dos tipos de amor: el amor ágapos y el amor fileo. Jesús le pregunta a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas con amor agapeo? Pero Pedro le contesta: Señor, tú sabes que te amo. Ahora, la Reina Valera, la traducción de la Reina Valera no es la traducción auténtica que debemos usar para esta historia, porque la Reina Valera está escrita en otro contexto diferente. Nosotros tenemos que guiarnos en este punto, en esta historia, por lo que dice la Nueva Versión Internacional, la cual en el idioma original en el que fue escrita, que fue el griego, ¿sí? Pedro contesta: no te amo, no diciéndole te amo, sino te quiero. Señor, tú sabes que te quiero. Porque en el griego no es la palabra Señor, tú sabes que te amo, sino que en el griego es Señor, tú sabes que te quiero. Porque ese fue el idioma original, para que lo podamos entender más. Podemos entender con claridad que aquí Pedro le estaba contestando al Señor con un amor fileos. Señor, tú sabes que te quiero. Los que manejan la Nueva Versión Internacional, ellos van a poder, no tendrán problema al estudiar esta porción, porque viene en el idioma original, esta porción, en el griego. Pero los que tienen Reina Valera, quizás a lo mejor van a tener que tacharle ahí y ponerle te quiero, porque esa es la versión original. Te quiero. ¿Por qué Pedro no le dijo al Señor: Señor, yo también te amo? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Señor, tú sabes que te quiero. ¿Y cuál fue el mandamiento del Señor? Apacienta mis corderos. Amén. Pedro sabía que él había negado al Señor. Pedro sabía que detrás de la negación, Pedro ya no podía declarar abiertamente como lo hacía antes, que amaba al Señor. Ya no podía. Ya había en él un pudor, ya había en él, es más, ya Pedro ya había ganado cierta madurez. Si algo hacen las caídas, hermano, por eso yo le digo a las personas: mira, las caídas son dolorosas, duelen, ¿o no es verdad? Cuando uno cae, uno peca, hermano, olvida. Cuando uno siente que le ha fallado al Señor, no quisiera estar uno ahí. Es doloroso, es cruel. Nos sentimos los más indignos.
Pero si de alguna manera yo quiero alertar a la iglesia por experiencia personal, es que al final de cuentas, lo único que nos va a hacer madurar en la fe, a ti y a mí, y darnos cuenta de que sin Jesús, sin Dios, no podemos vivir, es a través de las caídas. Es a través de los errores que cometemos tú y yo. Es a través de caídas que nos hacen darnos cuenta de que por nosotros mismos no podemos lidiar con los asuntos y con las situaciones del diario vivir. Esta vida es traicionera, hermano. Este sistema es traicionero, es cruel, el mundo es cruel. Cada vez se vuelve más cruel. La gente es cruel. La gente hoy te aman y mañana te dicen que te odian. Hoy te reciben en su casa, mañana te cierran la puerta. Ese es el mundo. Ese es el mundo. Pero Jesús dijo, están en este mundo, pero ya no son de este mundo. Entonces lo que yo le digo a la iglesia es, aprendamos de las caídas, hermano. Aprendamos de los tropiezos. ¿Por qué? Y demos gloria a Dios, porque es a través de ellos y solamente a través de ellos por el cual nosotros vamos a poder crecer y madurar en la fe. Hermano, cuando todo está bien en tu vida, no maduras. El que siempre tiene dinero, esa persona va a desarrollar su fe en Dios de una manera muy lenta, si es que nada. Pero el que no tiene ni siquiera qué comer para el día siguiente, el que no tiene quizás lo necesario para vivir, para vestir, para darle de comer a sus hijos, a su familia, es aquel hermano que va a vivir de rodillas delante de Dios. Es aquel que se va a rendir a Dios. Aquel que está sano, fuerte, jovial, deportista y todo, no va a depender de Dios del todo. Se va a sentir como que Él puede. Pero aquel que está en el hospital en este momento, debatiéndose entre la vida y la muerte, aquel que le han dictaminado una enfermedad mortal y que inclusive le han dado cierto tiempo de vida, es aquel que va a estar clamando a Dios. Es aquel como el que tiene necesidades económicas o familiares o matrimoniales o de cualquier índole. Es aquel que cuando sale de estas crisis y de estas pruebas, es aquel que va a madurar. Aquel que se va a dar cuenta cuánto necesita de Dios. Es aquel que va a poder ver un panorama más grande, más amplio delante de sus ojos. Es aquel que se va a dar cuenta en realidad quién es y dónde está parado. Amén. Es aquel que ve a Dios, aquel que busca de Dios. Pedro tenía que ser quebrantado. Pedro sabía que ya no podía ni siquiera pretender, presumir o sentirse el discípulo héroe, hacerle inclusive promesas a Jesús, prometerle cosas al Señor, decir todos te dejarán, pero yo no, yo te amo más que ellos. Por eso en la primera pregunta Jesús le dijo, ¿me amas más que ellos? Ahí Pedro, mira, con la cabeza agachada, con toda la vergüenza del mundo, contestaba de esta manera: Señor, tú sabes que te quiero. O sea, él respondía con una pregunta
dentro de la esencia de un amor diferente, a la cual el Señor le estaba preguntando: Pedro, ¿me amas con amor ágape? Pedro, Señor, tú sabes que te quiero con amor fileo. Es como que tú le dices a tu esposa, es como que tu esposa te pregunta a ti: mi amor, ¿me amas? Y tú le contestas: sí, sí te quiero. Se va a quedar tu esposa: ¿qué? ¿Qué no tienes que decirme que también me amas? Usar esa palabra, ¿amas? Bueno, de esa misma forma, Pedro le contestó al Señor: Señor, tú sabes que te quiero, como quiero a mi hermano, como quiero a mi compañero de trabajo, como quiero a mi jefe, como quiero a mi pastor, como quiero a otra clase de amor. Y Jesús dice: bueno Pedro, bueno Simón, pues apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Amén. Jesús se refirió a Pedro con su pregunta: ¿me amas? Con un amor agapao en el griego. Pero la respuesta de Pedro a su pregunta de amar al Señor fue, otra vez repito: tú sabes que te quiero. Incoherente, ¿no? Eso, hermano, eso es lo que hace la culpa en nosotros. Eso es lo que nos hace a ti y a mí sentirnos indignos de un amor tan grande. Por esa razón, el amor de Dios, cuando es derramado sobre una persona, y hablo del amor de Dios, esa persona no volverá a ser la misma. No volverá a ser la misma. Cuando el Espíritu Santo, cuando digo que es el amor de Dios es derramado sobre una persona, estoy hablando de que cuando el Espíritu Santo es derramado sobre una persona verdaderamente, esa persona no vuelve a ser la misma. No vuelve a ser la misma. Esa persona va a experimentar algo. Nuestra cercanía con Dios, hermano, va a producir algo siempre. Siempre. Yo le digo a las personas: mira, dependiendo qué tan lejos o qué tan cerca estés de Dios, va a ser tu cambio, va a ser tu crecimiento. La presencia latente de Dios en una persona, hermano, se hace evidente hasta en la forma en la que habla, hasta en la forma en la que se expresa. Por ejemplo, a Pedro afuera del templo, cuando estaba el Señor siendo juzgado por el Sanedrín, Pedro estuvo afuera mientras él se escondía y se camuflajeaba entre los demás para que no lo descubrieran. Pedro tuvo que cruzar palabras con algunos de los que estaban ahí, los enemigos del Señor. Dice la palabra que tan solo por oír a Pedro hablar, muchos se dieron cuenta que él era uno de los que estaban con Jesús, tan solo por la forma en que lo oyeron hablar. Y es que eso se pega, hermano. Eso se pega. Cuando Pedro, a través de esta caída, pudo experimentar el verdadero amor de Cristo, fue cuando Pedro, como decimos, como dice la Biblia, literalmente fue sacado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y esto está, hermano, esto está a millas de distancia, de diferencia en seguir solamente un protocolo
a proponernos abierta y sinceramente a tener una relación y un encuentro con Dios. ¿Amén? O sea, eso, hermano, lo va a cambiar todo. Y la decisión está en nosotros. Es en nosotros la decisión. ¿Qué es una de las cosas que más sobresalen en esta narración que estamos leyendo hoy? La fidelidad de Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros fallamos o caemos? Inmediatamente nosotros mismos nos excluimos de esta gracia, nosotros mismos. Te digo una cosa, hermano. Pedro, con la negación al Señor, él cayó de la gracia. ¿Sí? Él cayó de la gracia durante ese proceso. Por eso Pedro se sentía tan pero tan culpable, tan pero tan inmerecedor, y ni siquiera hasta para contestarle al Señor de la manera correcta. En lugar de decirle, Señor, sí, sí te amo, ¿quieres saber? Sí, sí te amo. No, le decía, Señor, tú sabes que te quiero. Tú lo sabes todo, ¿para qué voy a mentir? Con esto Pedro tenía que aprender la lección. Mira, no digas que amas al Señor. No hagas alarde de tu fe. No, en lugar de eso, vívela. Que los demás vean que de verdad amas a Dios, no por lo que tú dices o por lo que haces, sino por lo que ven en ti. De ahora en adelante, Pedro, todos los demás, incluyendo tus compañeros discípulos, todos ellos van a dejar de escucharte cuando tú alardeas de que tienes un amor por mí hasta a tal punto de dar hasta tu vida por mí. Ellos van a dejar de escuchar eso porque hasta los chocas, Pedro. ¿A quién le va a gustar? Ahora ellos van a ver que tu amor por mí es genuino, es verdadero, y no por lo que tú vas a hablar, sino por lo que tú vas a hacer y vas a demostrar con ellos. Eso es lo que hace Dios con nosotros, hermano. Mira, nosotros los cristianos no debemos de hacer declaraciones presunciosas, de decir, no, es que yo amo a Dios, es que yo me gusta hacerlo todo bien. No, yo le soy fiel a Dios. Es lo que dice, va, yo lo hago. Yo nunca voy a traicionar al Señor. Nunca le voy a dar la espalda. Sí, quizás aquí los demás sí son pecadores, pero yo no, yo sé mantenerme. El Señor puede confiar en mí, porque Él sabe que yo no le voy a fallar. Ese es un error. Nunca hagamos alarde de una fe que quizás sin darnos cuenta estamos tan pero tan lejos de tener. Mejor dejemos que por nuestras acciones, y digo por nuestras acciones y no por nuestras palabras, por nuestras acciones la gente se dé cuenta de verdad cuánto amamos al Señor. Porque hasta el que se defiende a sí mismo cuando recibe un ataque por causa de su fe, es Él, no es Dios. El que se defiende, el que tú le dices algo, cuestiona su fe o algo que hizo mal, inmediatamente se levanta y se quiere defender. Ahí es la persona, ahí ya no es Dios. Ahí la persona ya está tratando no de limpiar la imagen de Jesús y derribar todo argumento y todo. Él está tratando de limpiar su imagen, limpiarse a sí mismo, para que lo sigan viendo igual o para que la sigan viendo igual. Bueno, eso era lo que hacía Pedro. Era lo que él hacía. Él siempre intentaba tener muy buena imagen delante de los demás. ¿Por qué el Señor
no permitió que no fuera Pedro, que fuera Santiago, que fuera Jacobo, que fuera Juan, los que negaran al Señor. Y 3 veces, ¿por qué fue Pedro? Porque a Pedro le tocó la bolita, porque había algo que enmendar en él, había algo que corregir en él, y la intención y el propósito estaba claro. Pedro se convertiría en la roca de la iglesia del Señor. Pedro se convertiría en pastor de ovejas. Por lo tanto, había que restaurar la falta que cometió Pedro para poderlo poner en el lugar donde el Señor había destinado ponerlo. ¿Cómo sabes tú, hermano? ¿Cómo sabes tú que Dios está usando todo lo que estás pasando ahorita para usarlo el día de mañana, para que tú glorifiques su nombre? ¿Cómo sabes tú si el Señor ha permitido en tu vida todas estas cosas con el fin de forjar tu carácter, de transformar tu carácter, de transformar tu corazón, de hacerte un vaso limpio en sus manos, un instrumento escogido en sus manos? ¿Cómo sabes tú, hermano, que Dios a través de eso no te está preparando? ¿Cómo lo sabes? Sí, porque nosotros pues vemos la circunstancia y muchos no disciernen o no se recuerdan lo que la palabra de Dios dice. Y todo obra para bien a los que aman a Dios. Amén. Cualquiera que vea el testimonio del apóstol Pedro, el apóstol, porque al postrer se convirtió en apóstol, hubiera podido pensar, no hombre, hombres como Pedro, olvídate, brillantes, mira todo lo que Dios hizo en él, pero tú no sabes a qué precio, tú no sabes a qué costo. Y la Biblia nos exhorta una, otra y otra vez a que los cristianos, en lugar de dolernos, de lamentarnos, de quejarnos por las circunstancias que nos toca atravesar, al contrario, que nos gocemos. Qué irónico, ¿no? Qué irónico. ¿Cómo me voy a alegrar, me voy a gozar por esto que me acaba de venir? Sí, hermano, aunque te parezca algo fuera de este mundo, aunque te parezca de locos, sí, hermano, gózate, gózate, porque Pedro tuvo que ser quebrantado, Pedro tuvo que ser expuesto a una situación que yo estoy seguro que ni él mismo se esperaba. Ni siquiera él mismo. Él alardeaba de un amor por el Señor, pero él nunca se imaginó que él mismo de su propia boca, él iba a negar a Jesús. ¿Cuándo, Pedro, te pasó por aquí? Había un plan, hermano, para Pedro, así como lo hay para ti también. Ve. Tú nada más ve en esta historia desde dónde nos puede levantar el Señor para hacer cosas grandes. ¿O crees tú que las victorias en el Señor se obtienen cuando todo está caminando bien a nuestro alrededor? Por eso se llaman victorias. Por eso se llaman así.
Porque a pesar de todas las luchas y los desafíos, los retos, los tropiezos y las caídas, nos levantamos en el poder de la resurrección. Es como nosotros podemos cantar victoria a voz abierta y dándole la gloria a Jesús, dándole la gloria a Dios. Por eso nuestro testimonio debe de tener peso, hermano, peso. Las victorias se obtienen luchando. Las victorias se obtienen peleando. Las victorias se obtienen levantándose de las caídas y sacudiéndose el polvo. Las victorias no se obtienen quedándose tirados, hermano. Amén. Dice la palabra del Señor, porque el reino de los cielos sufre violencia, más los valientes lo arrebatan. ¿Cuántos valientes hay aquí, hermano? Amén. A ver, quiero oír ese amén. 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 Somos valientes. La Biblia dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dice. Primero le dice, Pedro, apacienta mis corderos. O sea, ahí se refería el Señor a los hijos de las ovejas. Y después, versículo 16, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respondió Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Luego le dice, pastorea mis ovejas. O sea, las ovejas, las que ya son ovejas, hay que disciplinarlas, hay que cuidarlas, y para eso necesitas carácter. Pedro tenía que desarrollar carácter. Y al final le vuelve a decir al Señor, ¿me amas? Pedro le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. O sea, no nomás les des palo, no nomás las corrijas, también fortalécelas, Pedro. Porque yo te las doy para que tú las cuides. ¿Se dan cuenta, hermano? Pedro, a pesar de su caída, de su negación, Pedro aún tenía un plan que cumplir, tenía una misión que cumplir, y el Señor estaba ahí más que dispuesto a restaurar la vida de Pedro. Por eso lo llamó aparte. No, Pedro no fue expulsado, no fue eliminado del reino de los cielos solo por negar 3 veces al Señor. Hermano, ¿cuántas veces lo hemos negado tú y yo? Y cuando digo lo hemos negado, significa le hemos fallado. No 3, quizás 6, 9, 12, 15, 20, 30, 50, 80 mil, 100 mil. No creo que te alcance la vida para fallarle tanto. Pero de todas ellas, dice el salmista, que Él no dejará por siempre caído al justo. Muchas son las aflicciones del justo, dice la palabra en el Salmos, pero de todas ellas, repita conmigo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Lo librará Jehová, hermano. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente aceptar la gracia de Dios, aceptar la misericordia de Dios. Sí, hermano, sí, siéntete indigno si tú quieres. Sí, hermano, si quieres, refiérete al Señor con un amor fileos, porque quizás no aguantas la pena, así como Pedro, pero no lo dejes ir. Corresponde al Señor con un amor sincero, porque al final el Señor lo único que va a hacer contigo es restaurarte, es volver a ponerte dentro de su plan. El Señor no te ha olvidado, el Señor nunca olvida a los suyos. El Señor es fiel, hermano, el Señor es fiel. ¿Amén? Y ya para terminar, en el versículo 18, Jesús le dice a Pedro, ya después de que ya estaba a punto de restaurar a Pedro. Esta fue la restauración de Pedro, Ya estaba a punto, y por último, casi como punto final, le está diciendo, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías, te ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, sí, porque todos vamos para allá, hermano. Ahorita estamos jóvenes, ¿verdad? Ahorita nos sentimos los campeonazos. Ahorita no tenemos rienda, vamos para acá, vamos para allá, hacemos esto, hacemos el otro, si queremos no hacemos, si hacemos, y todo eso.
Estamos jóvenes, tenemos la vitalidad, pero va a llegar un día en el cual vamos a estar viejos, donde tú ya no te vas a vestir, ya otro te va a vestir, donde otro día te va a tener que poner hasta las pantuflas, donde ya otro te va a tener que dar de comer en la boquita, ya no vas a poder ni siquiera llevarte la cuchara tú solo. Bueno, eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro. Te ceñías, te ibas a donde querías, pero más cuando ya seas viejo, dice, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Con estas palabras, hermano, lo que el Señor estaba diciéndole a Pedro, en base al versículo 19, es dándole a entender a Pedro con qué clase de muerte Pedro iba a glorificar al Señor. ¿Con qué clase de muerte? Pedro, para tu información, hermano, cuando le llegó el día, cuando le llegó el momento de entregar su vida por Cristo, dice la historia que Pedro fue crucificado, como el Señor fue crucificado, pero no así. ¿Por qué razón? Porque Pedro se sintió tan, pero tan indigno de ser crucificado de la misma manera que su Señor, que Pedro mismo pidió ser crucificado, pero al revés, con la cabeza abajo y los pies arriba. Un hombre que negó al Señor, un hombre que fue restaurado, un hombre que fue objeto de la gracia, de la misericordia, de la compasión de Dios, a pesar de sus fallas. Pedro glorificó al Señor hasta en ese momento. Claro, aquí todavía no pasaba, fue el anuncio del Señor a Pedro. Y ya después dijo, el versículo 19, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, Jesús le dijo, sígueme. O sea, significa que hasta este punto Pedro ya había sido restaurado. Y el Señor ya lo había restaurado. Ya le había quitado sus culpas. No, hermano, el Señor no te va a dejar tirado. No te va a dejar tirado. El Señor te va a restaurar. El Señor te quiere restaurar. El Señor quiere tratar con tu corazón, te quiere transformar. Porque Él no se ha olvidado de su pacto. Quizá nosotros sí nos olvidamos en ocasiones, pero Él no se olvida. Él siempre está dispuesto a restaurarnos a través del llamado que Él nos hace. ¿Con qué fin? Con el fin de que al final Él nos pueda decir, sígueme, sígueme. O sea, levántate, sígueme. Sacúdete el polvo y sígueme. Continúa el camino, continúa el camino, continúa detrás de mí. No te me despegues. No te alejes de mí, porque tú sabes lo que cuesta hacer esto. Sígueme, yo te restauro. Hermano, qué hermoso es el Señor. Qué hermoso es el Señor. Que a pesar de cómo nos portamos nosotros, Él siempre quiere levantarnos. ¿Amén? Así que vamos a ponernos de pie. Esta historia nos hace a nosotros quizás hacernos la misma pregunta que a Pedro. ¿Me amas? ¿Me amas? Si el Señor te pregunta hoy, ¿me amas? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Solo te digo algo, hermano, como ovejas del Señor, necesitamos ser cuidados y también cuidar a otros también. La pregunta de Jesús
Cuando Él dice, ¿me amas?, nos advierte que si nosotros no amamos al Señor o no llegamos a amar al Señor como deberíamos, esto implica también, hermano, que nunca llegaremos a amar más a los demás. ¿Amén? Porque el llamado de Dios conlleva eso, hermano. Tú vas a poder amar a otros. Vas a poder perdonar a otros. Vas a poder cuidar y procurar a otros, sea quien sea, como se porte, no importa. Cuando el amor de Dios está en ti, cuando tú de verdad amas al Señor, hermano, así te puedan pasar por encima, tú podrás levantarte una y otra vez y siempre dispuesto a amar y a perdonar.